1535 se inició la construcción de la fortaleza en el islote de Ulúa, cambiando de lugar la gran cantidad de arrecifes del fondo marino y acomodándolos para darle forma de fuerte defensivo. Para 1568, en otro septiembre de Malagüero, el 23, San Juan de Ulúa fue el escenario de la defensa de Veracruz contra el ataque de los piratas ingleses Francis Drake y John Hawkins. Los piratas que atacaron San Juan de Ulúa perdieron la batalla, pero no perdieron todo. En los juicios que se enderezaron contra ellos, por ejemplo, a Hawkins se le llamó Juan Jácome aquí en México, o Juan Aquines en Canarias. Es muy posible que los Jácome que conocemos ahora tengan alguna descendencia de aquel pirata que atentó contra San Juan de Ulúa. Antes de llegar a ser museo, el fuerte de Ulúa pasó por ser un asqueroso presidio. Ahí purgaron condena personajes como Fray Servando Teresa de Mier, Benito Juárez, Chucho el Roto y la Mulata de Córdoba. La segunda fortificación en Veracruz fue el fuerte de San Carlos de Perote, terminado en 1777, escenario histórico donde se dieron sucesos memorables como la muerte del primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, en 1843, y el confinamiento precautorio de alemanes, italianos y japoneses a finales de la Segunda Guerra Mundial. Amurallada y bien defendida, la ciudad de Veracruz se convirtió en el puerto más importante de México. Los veracruzanos creemos que lo sigue siendo. La traza urbanística de la ciudad recuerda al viajero a la de La Habana y a la de Cádiz. Veracruz tiene un importante lugar en la historia de los movimientos sociales que le han dado rumbo a la nación. Conquista, coloniaje, independencia, reforma, revolución. La piratería, el barco pirata en sí, representa para el siglo XVI la creación de una sociedad ideal, porque los piratas dentro de las embarcaciones respetaban, fueran mujeres o fueran esclavos africanos o el pasado quedaba atrás. Realmente era una forma en la cual ellos creaban una nueva sociedad más igualitaria, a diferencia de lo que sucedía en tierra en los reinos europeos de entonces. Tengo un abuelito, por afinidad, que se apellida Jácome. Bueno, ya murió hace años. Adolfo Contreras Jácome. Y él me contaba que era descendiente del pirata John Hawkins. Y que John Hawkins había estado aquí en Veracruz, es lo que contaba, no sé. Que había sido enjuiciado, que también había estado en Canarias, en donde también había sido enjuiciado, y que en Canarias le habían puesto un nombre de Juan Aquines, y que aquí le habían puesto el nombre de Juan Jácome en los expedientes en que había sido enjuiciado, o con lo que había sido enjuiciado. Yo no sé si ustedes tienen alguna información que pudiera corroborar eso, o simplemente
que quedara como una historia graciosa. Pues yo creo que lo único que se pudiera decir es que después de la derrota de Hawkins y Francis Drake aquí en San Juan de Ulúa, 1565, como tenían los barcos muy dañados, sí fueron dejando gente en las costas antes de irse a Europa John Hawkins, pero fuera de eso no encuentro. Perdón, en los expedientes siempre se le menciona como Juan de Aquines. Juan de Aquines. Como Juan de Aquines, y no se les procesa por piratas. O sea, los que dejan una parte en Pánuco se les procesa por ser protestantes. Claro, claro, la Santa Inquisición es quien los procesaba. Sí. Sin quitar el rigor de la investigación y de lo que puede arrojar los documentos, pensaría que las figuras de los piratas son figuras que formaron parte de una sociedad y que formaron parte de estas formaciones sociales, y que esa integración que tuvieron esas figuras en la vida cotidiana pudo haber tenido esas derivaciones de distintas maneras, solo que no tenemos cómo rastrearla, y lo que tenemos es lo que nos arrojan los documentos, la forma en la que se registraron en los documentos. Pero quizá una de las cosas que tiene pensar en el proceso de la piratería, reflexionar sobre ella, es pensarlos como más amplios, ¿no? Pensarlos más allá del personaje y tratar de ver que ellos, estas figuras, sí se integraron a un proceso complejo, social, cultural, que derivó en lo que ha derivado en las historias de piratas, ¿no? Y su trayectoria hoy día, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo quiero abundar sobre esto. Efectivamente, en la memoria histórica todavía se nos cuentan esas historias de piratas. Todavía vamos a Pajapan, por ejemplo, o a Mecayapan. Mecayapan dice que ellos salieron del estado de Tabasco por los ataques de los piratas. Lo mismo dice Sayula y Acayucan. Y si vemos los expedientes, efectivamente, los piratas atacaron toda la costa del Golfo y muchos pueblos tuvieron que mudarse de vivir sobre los ríos y sobre la costa a tierra adentro. Eso pasa efectivamente con Mecayapan y todavía la tradición oral lo consigna. En Minzapan hubo 3 o 4 pueblos que se llamaron Minzapan y ellos dicen que se tuvieron que mudar porque se los llevaban como esclavos. Y si vamos a los expedientes, efectivamente, en 1672 hubo un ataque de piratas y se llevaron a 100 indígenas como esclavos para venderlos en Jamaica. Entonces sí quedó en la memoria colectiva. Aunque creo que aquí valdría la pena también hacer una definición respecto a qué es piratas y los corsarios, porque lo que nosotros conocemos más y tuvo más impacto fue las historias de corsarios, que tenían, evidentemente eran marinos más formados, con una formación militar, que tenían patente de corso de algún rey, y yo hasta me atrevería a decir que ya formaban, no eran bandoleros como el pirata o el bucanero tradicional, que es simpático como en la película de los Piratas del Caribe los muestran, ¿no? Sino eran parte de esta guerra informal, de guerra de guerrillas que traían los otros países enemigos de la corona española, principalmente Francia e Inglaterra, que incluso tomaron muchos marinos holandeses, yo diría que hasta resentidos. Entre ellos puede ser el caso de Lorenz de Graaf, o Lorencillo, sí, que era flamenco en la época en que Flandes, que es lo que hoy constituye Holanda y Bélgica, la parte católica de estos dos países, pues en esa época él era parte de una colonia. Y entonces todo esto creo que también vale la pena decirlo, tiene ese lugar en la historia de esa guerra no declarada abiertamente, pero que sin embargo funcionó para hostigar a la corona española, que en ese momento era el país líder en el mundo occidental,
y poder pues desgastarlo. Todas esas escaramuzas, yo diría que las historias de corsarios son historias de escaramuzas, porque pagaban también su tributo, lo que ellos tomaban de las colonias españolas, pues también una parte llegaba al rey, ¿no? O sea, pagaban su impuesto, o sea, eran socios de la corona. Entonces yo diría que vale la pena también destacar esta dualidad que a veces en la cultura popular se mezcla como si fueran parte de lo mismo. La corona española lo que trató de buscar fue acuerdos con ciertos tipos de grupos de piratas, ¿no? Hasta hacer una especie de acuerdos que eran esos tratados de parte del rey con los piratas, en donde al pirata secretamente se le transforma en corsario. Se le da una inmunidad, se le da un papelito donde dice por orden del rey, ¿no? Por orden de los ministros del rey, ¿no? Entonces, esto hace una redimensión al papel del pirata porque lo quita de ser un vil filibustero, un vil ladrón, ¿no? Y ahora tiene un papel pues casi oficial, ¿no? Un papel que sirve para los gobiernos de aquella época, ¿no? Pero no solamente de España, también los ingleses tienen corsarios, los franceses, ¿no? Los holandeses, los italianos. Sí, de hecho, un investigador del INAH que ya no está con nosotros, Pablo Montero, sí, escribe un libro muy documentado, Imperios y Piratas, donde nos hace ver esto. La piratería es la guerra por otros medios de las grandes potencias. O sea, fue un patrocinio, un enfrentamiento entre de las grandes potencias. No podemos pensar en los corsarios sin la patente de corso que les extendían la nobleza europea de aquellos tiempos. Pero también, aparte de los piratas y corsarios, se habla de bucaneros, y esos eran la escoria dentro de los piratas. ¿Por qué? Porque eran los piratas que iban costeando. Los bucaneros originalmente son negros, indios libres, españoles pobres, que se dedican a cazar el ganado cimarrón, que muy pronto empieza a proliferar en las islas del Caribe, y ahumarlo en unas parrillas que en taíno se llaman bucán, para vender esa carne ahumada a los piratas. Y muy pronto ellos se integran también a la piratería. Entonces, como no son marinos experimentados, efectivamente, van costeando y van saqueando los pueblos. Y se les empieza a dar ese nombre de bucaneros. Entonces vamos a encontrar esos ataques bucaneros en la costa muy tempranamente también. Vamos a encontrar a las milicias combatiendo a los bucaneros en Pánuco, en Tampico, en Veracruz. Muy tempranamente, después del ataque de Hawking, se forman también esas milicias para acudir a la defensa del puerto de Veracruz, y se entiende el término de costa muy ampliamente, porque incluso en Cosamaloapan, Tlacotalpan, Tezechuacán, Acayucan se forman este tipo de milicias, y después de vigías para evitar que esos bucaneros se abastezcan en la costa. Hay una leyenda al respecto muy veracruzana que cuenta que ante el ataque de algunos de los piratas, llamó la autoridad de la población a defender la costa. Algún inspirado poeta dijo: yo no soy marinero, por ti seré. Y entonces nació La Bamba. Pero eso es muy interesante, porque además es muy poético y tiene mucho sentido social en la actualidad. Bueno, es que la parte de la literatura sobre los piratas es increíble, ¿no? El personaje del pirata no ha sido nada más desde el aspecto histórico, sino que lo vemos en el cine, en la literatura, lo vemos en el teatro, ¿no? Es un personaje que vivió una época que incluso hoy en día, con todas sus aventuras, ¿no? Pues es atractiva para todos, ¿no? Tanto para grandes como para pequeños, ¿no? Entonces seguimos viendo todavía la figura del pirata, que es un personaje especial, ¿no?
pues hay que recordar que todos los problemas que había en Europa o las intrigas entre ellos las pasaron al Caribe, que se trataba de pegarle a la corona española porque de ahí estaba recibiendo el dinero. Recordemos que era fuente de ingresos para la corona española todos los territorios de ultramar. Entonces, si queríamos quitarle dinero para que no pudiera seguir las guerras que tenía en Europa, pues le crearon un bloqueo comercial, por así decirlo, en términos más actuales, y pues se consiguió con todo este pues gremio, ¿no?, de los corsarios para Isabel, ¿no?, que era un buen negocio para la reina. La piratería no debe confundirse con la patente de corso. La piratería es el acto de individuos particulares que llevan a cabo la guerra con motivos económicos particulares y personales sobre todo. La patente de corso es una patente para que nobles o inclusive gente que no tenía ascendencia en su cuna pudieran hacer la guerra en nombre de la corona con financiamiento propio. Ambas modalidades se sobreponían durante el siglo XVI para intentar romper este circuito comercial que tenía España desde Filipinas hasta España, y en el que México era cuna de la globalización al estar en medio. Pensaría en un primer momento que el ámbito económico naval que tenemos, de comunicaciones navieras que tenemos en la región del Golfo de México, el Caribe, el mundo atlántico, es real, o sea, en principio es real. Ahí tenemos un gran proceso económico, de comunicación, de intereses que tenemos en este gran espacio, y de competencias, ¿no?, de distintos actores que lo surcaron. Y ante ese problema real tenemos otro problema real, que son estas amenazas que están allí en este contexto complejo que habla Sara. Y que dentro de este otro personaje real, que es la amenaza, están todas estos procesos específicos del pirata, el bucanero, los corsarios que están allí, que tienen esas distinciones. Y es un proceso tan complejo, tan diverso, tan rico, que da origen a todo esto que se despliega desde la investigación que tenemos y que estamos hablando, hasta la imaginación que despliega la literatura y que trasciende al ámbito popular, como bien decías. Pero la literatura es la que yo creo que se ha dado un gran banquete con todas estas historias. Incluso aquí valdría la pena mencionar la dimensión de esto en el caso de los corsarios. Francis Drake y John Hawkins, que eran familiares según he leído, que atacaron, más bien se guarecieron en San Juan de Ulúa en 1565, en lo que la parte incipiente del muro de las argollas que ya existía, porque habían recibido muchos daños de una tormenta, y fueron derrotados por el virrey Enríquez de Almanza, aquí que él sí los atacó. Pues después Francis Drake fue el comandante de la flota inglesa que derrotó a la Armada Invencible, la joya de la corona española. Y ese odio pues nació de esta derrota de acá, seguramente, porque él tenía gran odio. O incluso hablando, por ejemplo, de esta vinculación del corsario, pues está el caso de Lawrence de Graff y sus socios, que poco se habla de ellos, pero la invasión de Lorencillo, como le dicen popularmente, o Lawrence de Graff, pues no venía solo, venía con Michel de Grandmont, francés, y Nicolas Van Horn, holandés también, y por eso sumaron 11, se dice que eran 11 buques. Pero aquí me iba a centrar en la figura de Michel de Grandmont, para dimensionar qué eran los corsarios. Era hijo de un oficial de alto rango de la guardia personal del rey Luis XIV de Francia, y con 14 años de edad retó a duelo a un enamorado de su hermana, lo mata, y como era miembro de la realeza, aunque fuera una realeza muy baja, su padre era militar, pues en lugar de meterlo en la cárcel, lo mandan de grumete a la Armada francesa, y de ahí se hace corsario, pero era alguien que después lo nombraron,
que no le tocó tomar el cargo, vicegobernador, creo que de la isla de la Española. Y el caso del mismo Lorenz de Graff, que después de todo lo que hizo, el rey le confiere títulos de nobleza y termina siendo de los fundadores de Mobile en Alabama y Biloxi en Luisiana, la parte francesa, parte hoy de Estados Unidos, y murió como un gran potentado terrateniente con títulos de nobleza. Y eso nos habla de que esto de la piratería, los corsarios, es todo un movimiento que se dio, sí, pero con de diferentes perspectivas y al grado y muchas confusiones, porque hay una que le quiero comentar, doctor, el caso de Lorenzo Jácome, que era uno de los nombres que originalmente había duda de que fuera Lorenz de Graff. Lorenzo Jácome era un pirata, es decir, pirata de la Chontalpa tabasqueña, que asoló la zona de Tabasco y Veracruz, y de ahí viene la confusión, porque él pues era pirata y yo creo que el nombre de Lorenzo Jácome y Lorencillo daba aunque Lorencillo en realidad es Laurens de Graff. Y el caso es que él, bueno, vivió en 1753, que fue cuando lo castigaron y era esclavo, se portó mal, algo habrá hecho, y lo dieron por muerto y se integró a los piratas. Entonces, la piratería, igual que los bucaneros, podríamos ejemplificarla como de bajo nivel, o sea, bandoleros, y los corsarios, que es la que realmente llega al cine, ¿no? O sea, es como todo, eran gente, como mencioné ahorita en el caso de Michel de Grandmont, gente con estudios, es más, el mismo caso de Laurens de Graff, su biografía habla de que traía una orquesta en el barco. Y esto nos remite a una sensibilidad y una cultura, ¿no? O sea, debe haber sido evidentemente en barcos que no podían traer más de 100 marinos, pues seguramente era una pequeña orquesta de cámara, pero nos habla de refinamiento, nos habla del gusto por la buena vida y nos habla de eso, ¿no? De una élite. Entonces son estos fenómenos que van desde lo popular de los piratas hasta la parte formal, ¿no? De los marinos. Es interesante, es muy complejo y no lo podríamos aislar del contexto. Ya desde 1561 decía la corona española que sus dos principales problemas en las Indias occidentales eran los piratas y los cimarrones. ¿Por qué? Porque los cimarrones se unían a los piratas. ¿Qué sucedió en Panamá? El saqueo de Panamá fue porque los cimarrones se les unen y como conocedores de los caminos los llevan a Panamá. Saben dónde están los almacenes, saben dónde sus amos, antiguos amos escondían el oro, y entonces eso fue lo que sucede en Veracruz. Uno de los grandes temores era que los cimarrones no se siguieran uniendo a los piratas, y de hecho cuando llega Lorencillo a Veracruz, dicen las crónicas, primero que Lorencillo no era ajeno a Veracruz, había sido artillero en la Armada de Barlovento y que muchos de los piratas que llegaron con él habían sido esclavos en Veracruz, esclavos que se habían huido. Conocían todo el movimiento por dónde entrar, bueno, no entraron como siempre esperaban, desembarcan mar adentro en lanchones y atacan por la parte de atrás, por tierra. Eso no se lo esperaban, pero ya lo conocían. Pero hay otras historias también atrás. O sea, a las autoridades del puerto de Veracruz en ese momento las enjuiciaron porque había evidencias de que ese ataque fue concertado entre ambas partes, porque llegaba la Armada de Barlovento, llegaba el virrey y se pensaba que iba a ser una auditoría y había un fraude colosal en las finanzas. Ya desde entonces. Y lo que comentabas de la arquitectura, pues sí, uno de los motivos por los que se construyen las fortificaciones es por eso, para defenderse de los piratas, ¿no? Aparte de, bueno, tener un puerto seguro y tal, pero si ves, la mayoría de las poblaciones españolas, sus ciudades son de costa en un principio y casi todas tienen
una arquitectura militar para su defensa, porque hay que recordar que Felipe II es quien crea este sistema defensivo, ¿no? En ese contexto histórico en el que estaba, que él crea todo este sistema defensivo que es todo el Caribe. Y bueno, nosotros que estamos en el Golfo de México no estamos precisamente en el Caribe, pero formamos parte de ese sistema defensivo de la costa. Y bueno, yo siempre he dicho que Veracruz tiene dos obras de defensa emblemáticas, ¿no? Por un lado San Juan de Ulúa y por otro lado San Carlos de Perote, que es la retaguardia de San Juan de Ulúa. Porque, como bien decían, si Ulúa cae en manos de los ingleses, que en ese momento eran los enemigos de la corona, pues ¿cómo la rescatamos? Tiene que ser por tierra, ¿no? Entonces, pues se comprueba que en algún momento pues Ulúa puede caer, aunque cuando llega John Hawkins y Francis Drake, pues no tenemos la Villarrica de la Veracruz donde está ahora, ¿no? Pero cuando está Lorencillo, pues tampoco tenemos una obra de defensa, pero como siempre, no está completamente artillada, no está el personal y bueno, igual también hasta de común acuerdo, ¿no? Sí, pero ya para fines del siglo XVIII, sí, este sistema defensivo, más que para los piratas, fue porque se temía una invasión inglesa. Incluso se llega a correr el rumor de que estaba por atacar Veracruz una armada de 10,000 soldados ingleses y pusieron a Veracruz, lo bloquearon como 4 o 5 meses y finalmente atacaron Chile. Y cuando toman los ingleses La Habana, ¿no? En 1762, que es inexpugnable, salta la alerta en la Nueva España, pues dicen, están tan cerca que si toman Veracruz, ¿cómo lo vamos a defender? Bueno, incluso se planteó llevar Veracruz a Jalapa. Llegó la orden para desalojar Veracruz y desalojar San Juan de Ulúa. Los cañones de San Juan de Ulúa se los llevaron, aunque había algunos que estaban empotrados, que eran muy grandes y que decía que no había manera de llevárselo. Ya eso le toca, por ejemplo, al ingeniero Miguel del Corral, que es uno de los que da este informe, y cuando traen primeramente 5,000 soldados y resulta que se les empiezan a morir como moscas por la peste, y entonces se los tienen que llevar 2,500 a Córdoba y Orizaba y otros 2,500 a Jalapa para que estén pendientes por esta posible invasión, y finalmente vuelven a las antiguas milicias, los negros y mulatos libres, que esos eran inmunes, eran resistentes a la peste. Ellos eran resistentes, a ellos no les pasaba nada con la fiebre amarilla. Sí, las condiciones eran difíciles. Sí. Como decíamos hace un momento, los piratas son una amenaza o todos los navegantes contrarios se convierten en amenazas y asocian a una defensa, ¿no? A una defensa de lo conseguido, a una defensa de lo que tienen. Y es verdad, no va a ser una empresa nada sencilla, muy compleja, de muchos años, de una inversión económica brutal, haciendo un poco referencia a lo que tenemos aquí y donde estamos como esta construcción. Y todo el sistema defensivo del Golfo de México y del Caribe, que son todas estas construcciones que están asociadas y vinculadas. La Habana, San Juan de Puerto Rico, Portobelo, Cartagena y toda la fortificación, Campeche, Veracruz, que forman un sistema defensivo de que se quieren defender, necesitan defenderse de esas amenazas. Pero no es fácil de construir y va a tardar muchísimo tiempo y se le va a unir otro tipo de problemáticas como las que aquí se están exponiendo. Pero creo que en un sistema, en un intento de valorar esta arquitectura a la que invitabas y que mencionaba Sara, están estrechamente vinculados. La amenaza con la construcción, con la fortificación, con la defensa, que no se consigue del todo, que va a ser vulnerada. En algún momento hemos tratado de pensar en la región del Golfo Caribe como frontera, como una frontera que se defiende de la amenaza externa del mundo atlántico, y que esa frontera, pues a veces, o muchas de las veces, es permeada. Y la logran traspasar por todas estas condiciones de las que se habla, ¿no? De que a veces el enemigo estaba incluso aquí adentro, combinado con todo esto. Pero creo que tratando de pensar en la arquitectura, hay que asociarla a la amenaza que significó todo esto. Fue hasta después de la invasión de Lorencillo o Lawrence de Graff en 1683
en que cuando viene el virrey en julio, esto fue en mayo de 1683, el virrey llega en julio a ver los daños y pues entonces autoriza que se le edifique la muralla que tuvo la ciudad de Veracruz, que hoy ya desapareció a fines del siglo XIX para poder crear el puerto y también por razones de salubridad que existían en la región. Pero la ciudad estuvo amurallada y fue después de que estuvo Lorencillo, después del saqueo de Lorencillo y Grandmont y Van Horn, que se autoriza. Y todavía queda simplemente para los turistas que quieran venir a ver, queda el Baluarte Santiago, que es la última, una de los 9 o 7, corríjanme por favor, baluartes que estaban en la muralla. Pero después igual cuando Lorencillo, y ya nada más con Grandmont, porque Van Horn ya había fallecido en un duelo que tuvieron Lorencillo y él, aquí en Veracruz, y murió de gangrena, pues también ataca Campeche en 1685. Y después de eso, el virrey también autoriza la edificación de la muralla, que todavía en la ciudad de Campeche tiene. Entonces se fueron amurallando, sí, crear fortalezas y protegiendo las ciudades para que pues no fueran vulneradas tan fácilmente. Quizá como algo disuasivo, ¿no? Pero fue un proceso paulatino, porque claro, primero, en 1561, después de que se ataca Campeche, se saquean los piratas Campeche, el virrey ordena, más bien el rey de España ordena que ya las naves no naveguen solas, sino en flota. Claro. Entonces, por eso llega la primera flota en 1565. Pero resulta que coincide justamente con el ataque de Hawking y entonces ordena que se establezca la Armada de Barlovento, pero se hace muchos años después. ¿Por qué? Porque los piratas no cesaban. La Armada de Barlovento se establece hasta 1640 y se organizan las milicias de pardos y morenos libres. Después, cuando se dan cuenta que la Armada tampoco fue eficaz porque cuando entra Lorencillo ellos andaban entregando un cargamento de esclavos en Yucatán, entonces tampoco fue eficaz, entonces piensan en la muralla. Y esa muralla era muy endeble, en realidad la tapaba la arena, ¿sí? Entonces fue un proceso hasta que finalmente ya se quitan el sistema de puertos únicos, que eso le quita mucho de su atractivo a la piratería, porque mucho de la piratería era el contrabando, no nada más era el saqueo. Entonces ya no hay sistema de puertos únicos, se establece el libre comercio y después incluso se prohíbe la trata de esclavos. Entonces todo lo que sustentaba la piratería ya no tenía razón de ser. Y en el tema que tú planteas de que no se amurallaba rápido las ciudades, había una gran polémica para autorizar que se amurallaran las ciudades, porque había la ciudad abierta o la ciudad cerrada, que era amurallada. Entonces, uno de los planteamientos era, si la amurallamos y los piratas la toman, ¿cómo la recuperamos? O los enemigos la toman, ¿cómo la recuperamos? No la podemos, si es ciudad de puerto, de costa, no la podemos recuperar por mar porque el puerto está ocupado. Tiene que ser una recuperación por tierra. Eso quiere decir que yo necesito una fortificación en el interior, porque no hay nada mejor para auxiliar una fortificación que una fortificación hermana en el interior. Esa es una de las máximas de la fortificación. Entonces, vamos a decir que ese tema, esa polémica, le afectó mucho a Veracruz, porque aunque durante mucho tiempo estuvo la propuesta de amurallar y hubo proyectos y de mejoras y tal, siempre la corona tuvo como que esta duda entre si la amurallamos y la toman. Entonces, en este ínter de que se decidían o no, llegó Lorencillos, ¿no? Y entonces dijeron, pues sí, no nos va a quedar de otra más que poderla amurallar, ¿no? Pero hay un planteamiento para poder decidir que las ciudades van a ser amuralladas. Entonces, de ahí deriva también la creación de San Carlos de Perote,
¿no? Que entonces ya eran los ingleses, sí, porque era una fortificación para alojar tropa. Su tipología es única, no hay ninguna otra en el país como esa, porque no hay tipologías. Su construcción fue un poco más tardía, 1770 y cacho. Pero para ser la retaguardia de San Juan de Ulúa. Sí. Pero es una estructura en la que se aloja la tropa. Tiene edificios para alojamiento de tropa, especial para eso se creó. Porque si caía San Juan de Ulúa en manos de los ingleses, por mar no la íbamos a poder retomar, o la ciudad de Veracruz, porque el puerto estaba ocupado por los ingleses. Entonces la única manera era de entrar por tierra. Y por tierra necesitábamos una fortificación hermana. Y entre esos todos proyectos que hubo para fortificar Veracruz, hubo proyectos muy buenos como el de Manuel de Santiesteban, que no se lleva a cabo porque había que demoler parte de la ciudad. Entre ellos se iría la iglesia La Pastora, ¿no? Algunos edificios importantes de la época. Era porque ellos planteaban que iban a tomar la ciudad por el lado de tierra, no por el frente de mar. Y bueno, en la intervención americana en 1847 fue por el frente de tierra, no fue tanto por el frente de mar. Y bueno, los piratas atracan por el frente de tierra, no por el frente de mar. O sea, ya estaba más que visto por los ingenieros militares que había un punto débil en el que había que fortificar y preparar a la ciudad ante un ataque, ¿no? Entonces esto sí esto mueve un poco todo, porque yo siempre he dicho que Veracruz y Ulúa son un binomio, o fueron un binomio defensivo, ¿no? Uno cuidaba al otro y tenían que estar relacionados. Entonces se ve ya prácticamente en el 18. Y siempre vinculados a la Ciudad de México. Y vinculados siempre. Siempre los virreyes prácticamente tenían dos prioridades, las arcas de la corona y gobernar la Ciudad de México, y el otro, Veracruz. Siempre vamos a encontrar esa constante, porque Veracruz no solamente era la puerta de entrada, sino también de salida de todas las riquezas. Venía, ¿sí? Entonces, el camino siempre estuvo muy vigilado, por eso nace Córdoba, para proteger a los cargamentos de oro del rey de los cimarrones que salteaban el camino. O sea, no para proteger población alguna. Siempre, y además la muralla implicó otro problema muy importante, el financiamiento. O sea, la corona nunca entregaba dinero para nada. Lo ponían los comerciantes, Sí. o los Entonces pobladores. siempre o se inventaba impuestos, ¿sí?, o explotaba a la gente. Los mismos pobladores, al ver que la España no daba recursos para la muralla, construyen algunos baluartes. En total fueron 7, después de los 2 que ya llevaban construidos totalmente en sumas, fueron 9. Tenían nombres propios como Francisco López, ¿no? El nombre que había financiado la obra. De tal manera que esto hace que la ciudad se amuralle con un lienzo de muro bajo. Como se imaginarán, pues un sistema arrecifal tan complejo como el que tenemos enfrente genera una cantidad de dunas, y eso hace que cada viento del noreste, se plantee una ocupación fuerte de dunas en la ciudad. Y muchas veces las dunas eran más altas que la muralla. De tal manera, incluso señalan que se podía subir, el caballo podía pasar la muralla a través de las dunas, ¿no? Había un frente de tierra y había un frente de mar, ¿no? El frente de mar era del baluarte de Santiago de la Concepción, y la muralla de tierra pasaba por el de San Juan, Gertrudis, Matías, entre otros baluartes que existían. Todos los negros, mulatos y españoles pobres, libres, que cometían algún delito, todos los condenaban a trabajos forzados en la muralla. Entonces, trajeron a miles de gentes. O sea, y ninguno duraba más de 5 años, 7 años. Yo les he ido siguiendo la pista a algunos, pero los condenaban a 10 años, un homicida, un violador, todos 10 años. Ninguno llegaba a cumplirlos. O se escapaban o morían en el puerto. Y entonces vamos a encontrar miles de gentes que están trayendo forzados a construir la muralla.
y se crea un impuesto de muralla también. Bueno, entonces, los impuestos de las entradas, aparte, ¿no? había los impuestos de Almería, el almogarifazgo, y todavía sobre eso el impuesto de la muralla. Entonces era carísimo, por eso lo único que hacen es fomentar nuevamente el contrabando. Y ahí también, bueno, bien vale la pena sacar también como una conclusión la importancia que era el puerto de Veracruz en esa época, porque era el puerto de enlace de aquí a Sevilla. Aquí era la salida de todos los tesoros, por eso fue tan asediado Veracruz y era además la aduana, a final de cuentas, aquí San Juan de Ulúa, que no estaba unido como hoy a la ciudad de Veracruz, sino era un islote que era parece ser el primer puerto natural que encontraron los españoles, incluso desde Hernández de Córdoba y Grijalva, cuando decían que era su ubicación y su formación como isla y la cercanía con la playa, pues era bastante pequeña y permitía guarecerles de los huracanes. Y esto hizo que Veracruz tuviera ese lugar tan importante que tiene en la historia de México, ¿no? Es el puerto de enlace de todo el país, sobre todo en la época virreinal, y hoy sigue siendo muy importante su vinculación con Europa, ¿no? Era la entrada de migrantes, la salida de las riquezas, y hoy pues es la parte del comercio internacional, ¿no? San Juan de Ulúa durante todo el siglo XVI y parte del XVII va a ser el puerto oficial, la estructura portuaria oficial del Virreinato de la Nueva España, y obviamente sus capitanías generales como Cuba y Santo Domingo y Filipinas, que se administraban también en Nueva España. Entender Veracruz sin su vida marítima, pues que es la que le da identidad. Veracruz es una ciudad que se debe al mar. Y va más allá, porque, por ejemplo, desde Veracruz se da la conquista de las Filipinas. Acá se vienen a poner los cañones, acá se arma, ahora sí que la armada que va a conquistar las Filipinas, desde Veracruz, llegando a la Villa del Espíritu Santo, pasando por el río Coatzacoalcos hacia Salina Cruz, y de ahí se conquista Filipinas. Y después el famoso galeón de Manila, claro, que todo pasaba por el puerto de Veracruz. Pero que habría que decirlo, llegaba a Acapulco, venía todo lo que venía de China y de Oriente, llegaba a Acapulco por tierra, se lo traían a Veracruz y de aquí se embarcaba a España. Bueno, y fue también el precursor de las dos ferias más importantes comerciales, ¿no? La de Acapulco y la feria de Jalapa. Que bueno, yo al final digo que no sé qué les llegaba después del lado europeo, ¿verdad? Porque aquí había un gran comercio. En la feria de Jalapa era muy importante, eran las dos ferias más importantes, un poco propiciado por todo este intercambio comercial que existía. Yo creo que podríamos decir que Veracruz se constituye en la puerta de mar del virreinato. Es la puerta de entrada y de salida. Y no sé qué pensarán mis colegas, pero yo creo que en el contexto general del defensivo del Golfo Caribe hay un relativo éxito para custodiar esta puerta, ¿no? En el contexto de los otros puertos que tenemos, porque es un éxito el que se tiene aquí en términos de custodiar esta puerta del virreinato, y que aunque podemos dar cuenta de una serie de ataques, de una serie de amenazas que tuvimos, en términos comparativos, creo que fue de los lugares más seguros para este gran comercio del que habla Sara y que se da. En términos relativos, pues a otros escenarios, ¿no? Y esa puerta es exitosa. Sí, y aparte, bueno, por algo, incluso la historia de México formalmente inicia aquí con el primer ayuntamiento, y vale la pena decirlo, no de América. No tampoco de América de tierra firme, ya existía lógicamente primero las islas como Cuba y la isla de la Española, después Santa María del Darién en Panamá, pero sí podemos acreditarle
ser el primer ayuntamiento y el de la Villarrica de la Veracruz que se funda en México y todo América del Norte, que eso sería... América septentrional, sí. América septentrional. Y como puerto entiendo que sigue siendo el puerto más importante del país, alguien lo mencionó ya hace un momento. Incluso con el Puerto Nuevo, sí, que es varias veces mayor que el que está actualmente y que ya empezó a operar, sí, se fortalece el comercio con Europa. Sí, habría que agregar quizá esto, la influencia que tuvo también la Armada de Barlovento, que efectivamente con todo lo que le podamos criticar, sí tuvo un relativo éxito. Pero además tenía otra encomienda, llevar el situado de la plata desde Cartagena de Indias hasta Florida. Todas las guarniciones militares que había, cada año tenían que llevar, no les pagaban en todo el año las guarniciones. Entonces llegaba la Armada de Barlovento a pagar cada una y con el dinero se hacían ferias y con el dinero se llevaban muchas costumbres y eso es lo que va creando toda una cultura popular que García de León define como el Caribe afroandaluz. Las influencias musicales, por ejemplo, pertenecen al Gran Caribe, ¿no? En el caso de Veracruz, desde el siglo XVI. Yo lo relato en un libro que se llama El Mar de los Deseos, que publicó también el Fondo de Cultura Económica, donde hablo de la cultura musical del Caribe a la cual pertenece Veracruz desde el siglo XVI, prácticamente. O sea que tenemos a Veracruz perfectamente integrado dentro de las formas musicales, poéticas y culturales, etcétera, ¿no? Posteriormente también hay una influencia cultural del Caribe muy fuerte en el siglo XVIII, el Caribe español y el Caribe francés e inglés, la contradanza, el minué congo. Posteriormente del Caribe español ya durante el siglo XIX y últimamente desde el siglo XIX para acá pues una influencia de Cuba muy fuerte en el aspecto musical, una integración con la música cubana desde la llegada primero de la contradanza, después de la habanera, después del danzón, después del son cubano y actualmente pues toda la salsa y la música afroantillana que han sentado sus reales también en el puerto de Veracruz. Y de hecho lo que usted mencionaba de los versos estos de la bamba, bueno, es que se va a crear toda una cultura marinera, militar, que se ve reflejada tanto en el son jarocho como en el son huasteco, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un balajú? O sea, el balajú en realidad es un pez alargado, muy veloz del Caribe, y balajú por eso se le nombró un barco, que por eso balajú se fue a la guerra. ¿Sí? Y entonces vamos a tener muchos versos en el son jarocho, en el son huasteco, referidos a la marinería y a la guerra. Soy soldado del 40, militar muy generoso, pero si el diablo me tienta, me pongo tan venenoso que el que me toca revienta. Es que la música ha sido parte de la tradición oral, ¿no? Sí, parte de la tradición oral. Entonces estos marineros que iban eran gente de la cultura popular, negros, mulatos, indios escapados de su república, que se alistaban en la Armada de Barlovento y obviamente van a llevar su música, sus creencias, y vamos a encontrar, que eso ya lo ha documentado Fallo Figueroa, por ejemplo, muchas de costumbres que creemos muy nuestras, todos los villancicos y los versos de la rama, incluso en países caribeños de habla inglesa, cantados en español. Pero esos productos de esa armada, entonces no podemos decir que la historia es pasado. La historia sigue con nosotros. Sigue viva. Qué bueno. Sigue viva. Y sigue el tema para muchísimo tiempo, pero alguien me está cerrando un ojo y me voy a tener que ir. Muchísimas gracias, señores. Es una suerte poder platicar con ustedes y que nos oigan, que nos oigamos, que nos escuchemos todos.
ba, ba.